Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Yo quisiera el día de hoy dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a una serie de conferencias y que hemos titulado Viviendo en esta tierra a la luz de la eternidad. Óigalo bien. Viviendo en esta tierra, pero a la luz ¿de qué? A la luz de la eternidad. Y quisiera dar inicio a esta serie de enseñanzas con la introducción el día de hoy, citando un texto que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, y se lee así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando acerca de la creación de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. El rey Salomón, el escritor de este libro, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y a continuación dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? En el corazón de los seres humanos. Esta parte de este texto de Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es el texto base que vamos a estar usando, el texto base sobre el cual va a girar toda esta enseñanza o esta serie de enseñanzas que vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Quién de ustedes ha escuchado o ha leído las recientes noticias acerca de que, según la predicción de los mayas, el mundo se va a acabar en el 2012? Levante su mano. ¿Quién ha leído esto? ¿Quién ha escuchado que según las predicciones de los mayas, el mundo se va a acabar en el 2012? Gracias. Ahora, quisiera preguntar a usted, porque ya esta pregunta me la hice a mí mismo, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted al respecto de que este mundo llegará a su fin en el 2012? ¿Qué piensa? ¿Que será cierto? ¿No será cierto? La verdad es que yo en lo personal no sé si el fin de este mundo será en el 2012. Pero yo quiero decirle hoy que Dios nos dice en su palabra que un día, óigalo bien, esto va a suceder. Esto que usted ve y aún aquello que está más allá de sus ojos, que Dios creó, va a ser destruido. Dios nos dice a través del apóstol San Pedro que un día, el día del Señor, es decir, el día cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo venga en su segunda venida, los cielos pasarán con grande estruendo. Imagínese ese momento. Creo que en realidad es difícil imaginárselo en su totalidad, salvo estando ahí. Y créame que ahí vamos a estar ese día. Ese día va a llegar. Ahí vamos a estar cuando los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice Dios que todas estas cosas, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, han de ser deshechos. Dice que los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Leyendo en la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, en aquel día, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Imagínese ese día. Imagínese usted ahí. El día del Señor. El día que, como se nos dice en la Nueva Versión Internacional,
de repente usted vea que los cielos, la atmósfera, las galaxias, desaparezcan con un estruendo espantoso, dice. Va a producir horror, va a producir terror. Imagínese cuando Dios vino a visitar al pueblo de Israel, al monte Sinaí. Dice que aquel monte humeaba, había un sonido de trompeta, el cielo se oscureció, y el monte humeaba y todo aquello temblaba. Y dice que los israelitas al ver aquello, dice que tenían miedo, dice que temblaban también. Ahora imagínense lo que está describiendo la Biblia. Lo que está describiendo Dios en su palabra es nada comparado a cuando Dios vino en el monte Sinaí. Y si el pueblo de Israel, que había sido preparado, que había sido santificado para aquel encuentro, al ver ese espectáculo temblaba, y dijeron a Moisés, habla tú con Dios. Y luego ven a hablar con nosotros, pero no hablemos nosotros directamente con Dios, no sea que perezcamos. Imagínese cuánto miedo había ese día ante el espectáculo que estaban presenciando, y eso que estaban santificados. Ahora imagínese el día en que Jesús venga por segunda vez, cuando los cielos desaparezcan con estruendo espantoso. Cuando los elementos, es decir, los elementos que conforman el universo, sean todos destruidos por fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella sea quemada. Dice la palabra de Dios que todo será destruido de esta manera. Dice que ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Así dice la Nueva Versión Internacional. Y ese día va a suceder. ¿Y qué decir no solamente de este día? Cuando finalmente todo se acabe, sino también, ¿qué decir de la seguridad de nuestra muerte? ¿Qué decir de la seguridad de nuestra muerte antes que esto suceda? ¿Qué decir de la seguridad de nuestra muerte aun cuando esto no se acabe? Porque tan real es que se cumpla lo que Dios dice a través del apóstol Pedro, de que en aquel día los cielos desaparecerán con estruendo espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Como tan real es que usted y yo vamos a morir, entiéndalo, tan real. Y yo no sé si usted se ha preguntado, pero yo sí. ¿Y después de esto qué vendrá? Después de que los cielos desaparezcan con estruendo espantoso y que los elementos sean destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella sea quemada, ¿qué viene después? ¿Se ha preguntado usted también qué viene después de su muerte? ¿Qué viene después de que usted muera? ¿Qué viene después de que usted muera? ¿Será realmente la muerte el fin de todo? ¿Será la muerte el fin de todo? ¿Será la destrucción de los cielos? ¿Será la destrucción de la tierra el fin de todo? ¿Será? ¿Qué creían las antiguas civilizaciones? Yo quiero leerle a usted qué creían las antiguas civilizaciones antes de que veamos qué dice la palabra de Dios. Las antiguas civilizaciones, especialmente los egipcios y en nuestro continente americano los mayas, creían en la inmortalidad del alma. Creían en la vida después de la muerte. Y leo, la creencia inicial en la inmortalidad de dioses y faraones, posteriormente extendida al resto de los egipcios, significó que se practicara el embalsamiento y la momificación para poder preservar la integridad del individuo en la vida futura, según los textos de la mitología egipcia. Dentro de sus creencias es realmente destacable
la importancia que ellos le daban a la muerte como si literalmente vivieran solo para prepararse a morir. De hecho, ni bien nacía un faraón y era prioritario comenzar a construir su tumba. El embalsamamiento formaba parte de una práctica funeraria por la cual se esperaba mantener sin deterioro alguno el cuerpo para la eternidad, considerando que en algún momento el alma podría retornar a él si se daban determinadas condiciones. Según la investigación llevada a cabo por su servidor, existe un libro que representa un tesoro de la cultura egipcia, que se llama el Libro de los Muertos, que es considerado un legado de fórmulas mágicas, son fórmulas mágicas, las cuales son utilizadas individualmente o para cada individuo, o sea, adoptándose para cada individuo, siendo estas grabadas en los muros, en los sarcófagos, así como también en papiros que se depositaban junto al difunto, teniendo como fin facilitar el viaje o la transición del muerto hacia el más allá. Tenían como propósito o fin facilitar el viaje o la transición del muerto al más allá. ¿A modo de qué? A modo de pasaporte para ser aceptado en otra dimensión. Pero no solo es creencia de los egipcios. En América Latina les decía que los mayas usaban prácticas funerarias así como las de los antiguos egipcios. Según la investigación que llevé a cabo, dice que los mayas enterraban a sus gobernantes dentro de pirámides construyendo falsas cámaras y sepultando, además del cuerpo, objetos diversos de valor y aún sirvientes para que acompañaran al difunto en la vida del más allá. Puede observarse elementos religiosos en los entierros de los mayas. Los mayas siempre mostraron un respeto especial por los muertos y colocaron ofrendas funerarias, las cuales consideraban podían serles útiles en la vida después de la muerte. En la vida después de la muerte. Dependiendo del estatus social, el cuerpo era enterrado con ofrendas de cerámica policromada y objetos sagrados hechos de jade, obsidiana y conchas. Los templos de los sitios mayas se semejaban a montañas sagradas y las tumbas de los gobernantes eran colocadas en su interior. Pero también los cuerpos de los muertos eran colocados en las cavidades de piedra caliza en donde iniciaban su viaje final. En donde iniciaban su viaje final. Los gobernantes, por ejemplo, eran depositados con sus ofrendas, las cuales les serían útiles para los 9 niveles del inframundo hacia su destino final. De modo que podemos ver que tanto los egipcios como los mayas creían en una vida después de la muerte. Ellos creían que no todo acababa con la muerte, sino que comenzaba una nueva vida con ella. En otras palabras, podemos ver cómo los mayas y los egipcios creían en la eternidad. Ellos creían en la eternidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Has puesto eternidad, dice Dios a través de Salomón. Has puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, ¿qué es eternidad? Yo quiero decirle que según el diccionario enciclopédico Larousse, eternidad es perpetuidad que no tiene principio ni tendrá fin. Perpetuidad que no tiene principio ni tendrá fin. Lo define también como vida después de la muerte y lo define también como espacio de tiempo muy largo. Ahora bien, la palabra hebrea que se utiliza aquí en Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, para eternidad, es la palabra hebrea olam, que tiene muchos significados. Tiene muchos significados, pero todos tienen que ver con lo mismo. Primeramente, significa el tiempo del más allá. Significa perpetuamente o a perpetuidad. Significa para siempre.
significa un periodo de tiempo no limitado al presente. ¿Qué más significa? Significa un futuro indefinido o ilimitado. Y también significa continuidad perpetua, es decir, sin fin. La Biblia de las Américas de Estudio da una definición de la palabra eternidad como un tiempo más allá de la vida finita y física en la tierra. Un tiempo más allá de la vida finita y física en la tierra. Mi primera experiencia con el concepto de eternidad creo que se remonta a mi adolescencia, estando en la religión de mis padres. Meditaba en esto preparando la enseñanza, aplicándomela a mí primeramente, a mí en lo personal. Y recordaba cómo mi primera experiencia con el concepto de eternidad se remonta ahí, a mi adolescencia, 13 años, probablemente 14 años. Estando en la religión de mis padres, al meditar un canto, y ese canto va más o menos así, ha pasado tanto tiempo ya, dice: hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que el colme el deseo. Hemos de ser sinceros, que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma y el corazón con sed de eternidad. Hemos nacido con sed de eternidad, hemos crecido con sed de eternidad, que nada puede saciar. Vivir la inmensidad, tan solo aspiro vivir la inmensidad. Solo suspiro vivir la inmensidad, llena de felicidad. Y qué impresionante la letra de ese canto. Piénselo. Y lo uso a propósito. Primeramente dice, hemos de ser sinceros. Dios nos llama a ser sinceros. Hemos de ser sinceros y dice que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma, pasión que colme el deseo. Es decir, solamente un Dios eterno puede saciar, oiga bien, y puede llenar ese vacío del tamaño de Dios, es decir, ese vacío del tamaño de la eternidad que hay en el corazón del ser humano. Por eso es que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Hemos de ser sinceros que no hay en el mundo entero amor que nos llene el alma y el corazón. Y el corazón. Sigo repitiendo las palabras de Blas Pascal. El hombre, el ser humano, tiene un vacío en su corazón de la forma de Dios. Y algunos lo han escrito del tamaño de Dios. Nada puede llenar ese vacío. Nada va a llenar tu vacío, entiéndelo, ese vacío que tienes en tu corazón. Nada puede llenarlo. Y luego dice, con sed de eternidad. Hemos nacido con sed de eternidad. ¿Por qué hemos nacido con sed de eternidad? Porque Dios ha puesto desde el vientre de nuestras madres eternidad en nuestros corazones. Y dice, hemos crecido con sed de eternidad. ¿Por qué hemos crecido con sed de eternidad? Porque siempre está presente la convicción, la seguridad en el ser humano de que hay una vida más allá de la muerte. ¿Por qué creen ustedes que las personas que no son hijos de Dios ni hijas de Dios tienen tanto terror a la muerte? Le tienen terror literalmente. Mire, con solo que se les mencione la palabra cáncer, tiemblan, se deprimen, porque saben que el cáncer los puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque han crecido con esa eternidad en sus corazones. Esa eternidad que Dios mismo ha puesto ahí. Y dice que nada puede saciar. Volvemos al mismo punto.
Nada puede saciar ese hambre y esa sed de eternidad que hay en el corazón del hombre. Solo algo eterno. Y lo único que es eterno, juntamente con la eternidad, es Dios. Es Dios. Y luego dice vivir la inmensidad. Aquí el autor de este canto está comparando la eternidad así como un océano, como un mar vasto, inmenso, que no tiene límites. Dice vivir la inmensidad. Tan solo aspiro a vivir la inmensidad. Es decir, tan solo aspiro a vivir en esa eternidad, pero con Cristo. ¿Y cómo sabemos que con Cristo? Porque dice, solo suspiro vivir la inmensidad llena de felicidad. Porque hay una eternidad, como estaremos viendo más adelante, llena de felicidad. Llena de felicidad. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la eternidad? Yo quiero decirle que en la Biblia encontramos de principio a fin el concepto de eternidad y primeramente encontramos el concepto de eternidad como un atributo propio de Dios. Como un atributo propio de Dios. En el Salmo capítulo 90, verso 2, leemos lo siguiente acerca de Dios. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, ¿qué dice aquí? Desde el siglo y hasta el siglo, ¿tú eres qué? Tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es lo que leemos en la Biblia, la versión Reina Valera, revisión 1960. La versión moderna nos dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. En el Salmo capítulo 93, verso 2, nuevamente vemos este concepto de eternidad aplicado a Dios. Dice, firme es tu trono desde entonces, hablando acerca de Dios. Y dice, ¿tú eres qué? Eternamente. Tú eres eternamente. La eternidad es real, créamelo. O sea, la eternidad no existe solo porque yo vengo hoy a decirle que existe una eternidad, que existe una perpetuidad que no tiene principio ni tendrá fin, que existe un tiempo más allá, que existe vida después de la muerte y que es un periodo de tiempo para siempre, óigalo bien, sin fin. La eternidad existe, ¿por qué? Porque sí, así lo vemos. Así lo creían las civilizaciones pasadas que no tenían a Dios, imagínense. ¿Cuánto más nosotros creerlo cuando la palabra de Dios nos muestra el concepto de eternidad aplicado como un atributo a quién? A Dios primeramente. A Dios como el Dios eterno, como el Dios eterno. Pero no solamente en la Biblia encontramos el concepto de eternidad aplicado a la persona de Dios como el Dios que es eternamente. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Sino también como el Dios que es Rey eternamente y para siempre. Como el Dios que es Rey eternamente y para siempre. Eso lo podemos leer en el Salmo capítulo 10, verso 16. Dice la palabra de Dios, Jehová es Rey eternamente, ¿y qué? Y para siempre. Jehová es Rey eternamente y para siempre. Dios nos dice a través del apóstol Pablo en su primera carta o primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 17, que Él es Rey, Él es el Rey de los siglos. Que dice, por tanto, ¿qué dice aquí? ¿Al Rey de qué? Al Rey de los siglos. Él es Rey eterno. Por tanto, al Rey de los siglos, miren lo que dice aquí, Él es eterno, es inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como Él es Rey de los siglos, Él es eterno, Rey eterno, el honor y la gloria deben de ser, ¿por qué? Por la eternidad. Eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. Y dice, amén, así sea.
Pero no solo eso. Vemos en la palabra de Dios que la eternidad es una característica del reino de Dios. Y Él es un rey eterno. La eternidad es una característica del reino de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 18, vemos a un Moisés inspirado por Dios que dice, Jehová, ¿qué dice aquí? Reinará eternamente. Jehová reinará eternamente, ¿y qué? Y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Pero no solo en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos ahora al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Apocalipsis capítulo 11, verso 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Oiga bien, hubo grandes voces en el cielo. Ahí tienes una aclamación, una adoración gloriosa a Dios en el cielo. ¿Y qué decían estas grandes voces en el cielo? Hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. Los reinos del mundo, mire, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo le han sido quitados al diablo y han venido a ser ahora de quién? De nuestro Señor y su Cristo. ¿Y qué dice aquí? Y Él reinará. ¿Él reinará por cuánto? Por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. La eternidad no es un invento del hombre. La eternidad es algo real. Pero ¿en dónde más vemos el concepto de eternidad en la palabra de Dios? ¿Sabe dónde más vemos el concepto de eternidad en la palabra de Dios? En la dicha, en el inmenso gozo. En el inmenso gozo ¿de quién? De los justos, de aquellas personas cuyos pecados hayan sido perdonados por Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y que mueran en ese estado de gracia, que mueran en ese estado de salvación. Y podemos ver en la palabra de Dios que la dicha, el inmenso gozo de los justos, también es eterno, también es eterno. En el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 46, vemos que dice Jesús, oiga bien, dice, e irán estos al castigo eterno, pero ¿qué dice aquí? Y los justos, los redimidos, los perdonados por Dios a través de la fe en Cristo Jesús, y los justos irán ¿dónde? A la vida eterna, a la vida eterna. Aquí también vemos el concepto de eternidad en la palabra de Dios, en ese gozo, en esa dicha de los justos, que es eterna. Pero hoy quiero decirle que así como la dicha, el gozo de los justos es eterna, también la Biblia aquí mismo nos habla ¿de qué? De que el castigo de los malos, y cuando me refiero a malos es todas aquellas personas que mueren habiéndose amado más a sí mismos que a Dios, habiendo amado más a alguien que a Dios, o a algo que a Dios, habiendo amado más sus pecados que a Dios, sí, que nunca se arrepintieron y que nunca creyeron en Jesús para ser salvos, esos los malos. La Biblia dice que el castigo de los malos también es eterno. También es eterno. Aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 46, Jesús dice, e irán estos, refiriéndose a los malos, e irán estos ¿a qué? Al castigo eterno. E irán estos. Le va a decir a un grupo de personas, los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos. Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y estos, los de la izquierda, a los que Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, estos, ¿a dónde van a ir? ¿Al castigo qué? Eterno. Ahí de nuevo vemos el concepto de eternidad en la palabra de Dios. ¿En la palabra de Dios en qué? En la dicha de los justos y en el castigo de los malos. Y yo quiero decirle que la misma palabra en griego, eterno, es decir,
que permanece para siempre, es utilizada aquí por Jesús, Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, tanto para la vida eterna como para el castigo eterno. De modo que hoy no nos quede ninguna duda que el castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los buenos. Así de sencillo. Pero ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos en cuanto al castigo? En cuanto al castigo que es eterno. La palabra de Dios nos habla de una eterna perdición. Óigalo bien. Y nuevamente vemos el concepto de eterno para siempre en la palabra de Dios. Pero aquí ya no aplicado a Dios como persona, no a Dios como rey, no a su reinado, no a la dicha de los justos, sino al castigo de los malos. ¿Cómo insiste Dios? En la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. ¿Qué nos dice Dios? En llama de fuego, ¿para qué? Para dar retribución, dice, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Dios que un día Él va a pagar como castigo el que estas personas, o sea, las personas que no conocieron a Dios, ni obedecen, mire lo que dice aquí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él va a pagar, Él va a dar retribución a estas personas ¿en qué? En llama de fuego, pero ¿en qué? En pena ¿de qué? De eterna perdición. Dice Dios que los cuales, estas personas que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena ¿de qué? De eterna perdición, excluidos ¿de qué? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y de la gloria de su poder. Y ahí la palabra eterna nuevamente es sin fin. Es la palabra griega aionías. Aionías. Se usa aproximadamente unas 60 veces en el Nuevo Testamento. En 3 ocasiones se utiliza para hablar de un tiempo con límites. Pero en 57 veces, incluyendo esta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 8, verso 9, pena de eterna perdición. Aquí, como en 57 veces más, quiere decir sin fin. Que no tiene límite alguno. Para siempre. Eterno. Eterno. Pero la palabra de Dios no solo nos muestra el concepto de eternidad a través de castigo eterno y pena de eterna perdición. También la palabra de Dios nos habla de un tormento eterno, eterno. En Apocalipsis capítulo 14, verso 11, óigalo bien. Y medite usted en estas palabras. Dice, y el humo de su tormento, mire, habla de tormento real. El humo de su tormento sube, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El tormento es eterno, tan eterno, que dice aquí, lea conmigo por favor, y no tienen reposo de día ni de noche. Además de ser eterno, no hay reposo en este tormento ni de día ni de noche. ¿Y para quién va a ser esto? Pues para los que adoran la bestia y su imagen. Para los que adoren la bestia y su imagen cuando venga el anticristo a reinar. Así de sencillo. Mucha gente le va a parecer muy fácil, muy cómodo, para no sufrir persecución. Esto, adorar a la bestia. Sí, adorar a la bestia. No convertirse a Dios si no están convertidos, o si están convertidos, bueno, decir, bueno, Señor, tú me entiendes, tú me comprendes, ¿verdad? Yo te amo mucho, pero aquí está en juego mi pellejo, ¿verdad? Vamos a adorar a la bestia y a su imagen. Pero no piensan en esto, que va a haber un castigo, tanto si no se convierten a Dios, como si apostatan de Cristo para adorar a la bestia y su imagen, y es un tormento que sube, ¿por qué? Por los siglos de los siglos, y no tienen, ¿qué? Reposo de día ni de noche. Hay gente que dice, no, hermanito, dice, el infierno es aquí. Pero duermen tranquilos, con pastillas, como tú quieras.
pero logran tener una noche por lo menos de 7 horas de sueño, ahí no va a haber reposo ni de día ni de noche. Imagínate. Pero no solamente nos habla de una eterna perdición, no solamente nos habla de un tormento eterno, también la Biblia nos habla de ¿qué? De fuego eterno. Fuego eterno. Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 33, para ponernos en contexto. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga, es decir, Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y serán reunidas delante de él, ¿qué? Todas las naciones. ¿Y qué va a hacer ese rey? Ese rey que va a juzgar en su trono de gloria, va a apartar los unos de los otros. Apartará los unos de los otros. ¿Cómo qué? Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y veamos ahí en el verso 41, ¿qué le va a decir a los que van a estar en su izquierda? Dice, también, o entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Qué les va a decir? Apartaos de mí, malditos. ¿A qué? Al fuego eterno. Apartaos de mí, malditos. ¿Al fuego qué? Eterno. No solamente es pena de eterna perdición, no solamente es tormento eterno, es fuego eterno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios no había preparado ese fuego eterno, ni lo ha preparado para los seres humanos. ¿Lo ha preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Usted se preguntará, bueno, entonces, ¿por qué hay personas que van a padecer en ese fuego eterno? Bueno, porque ellos voluntariamente y conscientemente amaron más al diablo que a Dios, así de sencillo. Amaron más al diablo que a Dios. ¿Sí? Menospreciaron la grande salvación que Dios les daba gratuitamente por medio de la fe en su Hijo Jesús, y se amaron más a sí mismos, amaron más el hacer su voluntad, amaron más sus pecados por el deleite, aunque temporal, pero deleite en sí, que podían obtener del pecado, y un día, ¡zas!, murieron. No sin haber tenido oportunidad antes, pero murieron. Y murieron en la dureza de su corazón. Murieron en su rebeldía, murieron en su menosprecio. Murieron amando más al diablo que a Dios, murieron en sus pecados, siendo del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo. ¿Y a dónde crees que se van a ir? No al cielo donde están los que aman a Dios, sino al lugar preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, y sus hijos. ¿En qué? En fuego eterno. En el Evangelio, según San Mateo, aquí mismo, capítulo 3, verso 11 y 12, nos amplía más la idea de este fuego eterno. Dice, es Juan el Bautista hablando, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. El aventador era un instrumento que se usaba para echar al aire el grano de trigo y de esa manera separar el grano de trigo de la paja. Dice, su aventador está en su mano y dice, y limpiará su era. ¿Y recogerá qué? Su trigo en el granero. Los hijos de Dios, el trigo, esos van a ir al granero. ¿Y cuál es el granero? El reino que Dios ha preparado, ¿desde qué? Desde la fundación del mundo. El trigo son los benditos del Padre, a quienes Jesús les dirá, a los de la derecha, pasad, benditos de mi Padre, al reino que os he preparado desde la fundación del mundo, el granero. ¿Pero qué dice que va a quemar qué? La paja. La paja. Se me vino una frase de los chavos, aquellos que fueron pura paja, que le dijeron, Dios te amo, Dios me arrepiento, pero ¿era qué? Pura paja. Eran puras mentiras, del diente al labio. A esos que son paja,
Dios quemará, ¿en qué? En fuego. Allá decía eterno. ¿Y aquí qué dice? Que nunca se apagará. ¿Por qué cito este texto? Porque la gente cree que Dios es bueno y que a todos los va a meter al cielo. No, si Dios es bien bueno, Dios me entiende, Dios me comprende. Sí me resisto a convertirme a Él, sí soy rebelde, sí soy menospreciador, sí no lo amo a Él, me amo a mí mismo y al diablo y al mundo y a mi pecado, a mi concupiscencia más que a Él. Pero Él es bueno, ¿sí o no? No, pues sí, sí Él es bueno, pero también es justo, ¿sí o no? Pero también es santo, y dice, a todos nos va a meter al cielo. No, 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 no. El día del juicio, Él va a venir a juzgar, y se va a sentar en su trono, y las naciones van a ser reunidas, y su aventador va a estar en su mano, y va a colocar a unos a la derecha y unos a la izquierda, y va a limpiar su era. Y va a limpiar su era, y unos van a la derecha y unos a la izquierda, y recogerá su trigo. Su trigo va a la derecha y va a ir al granero. Y la paja, los que fueron pura paja, esos van a ser quemados en el fuego, ¿que qué? Que nunca se apagará. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando vemos la palabra eterno, podemos decir, sí es eterno, pero Dios es bueno, algún día va a acabar ese fuego. No, aquí dice ¿qué? Que nunca, ¿qué? Que nunca se apagará. Eterno. Perpetuidad que no tiene principio ni tendrá fin. Eterno, eterno, que no está limitado al tiempo presente, sin fin, para siempre. Así dice Dios. Y ese es Dios hablando en su palabra. Y vemos aquí a Juan el Bautista también hablando. ¿A dónde más vemos el concepto de eternidad? En la Biblia. Lo vemos en el texto que usamos al principio, o leímos al principio, en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esa eternidad que vemos en Dios como persona, que vemos en Dios como rey, que vemos en su reino, que vemos en las delicias de la vida eterna del justo, pero también en los tormentos y fuego eterno del castigo de la pena de eterna perdición del malo, lo vemos también ¿en qué? En ti y en mí. Ese concepto de eternidad lo vemos en ti y en mí. Dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Alguien dijo, Dios ha limitado al ser humano al tiempo, pero le ha dado la capacidad de sobreponerse al tiempo. Dios ha limitado al ser humano, Dios ha limitado al ser humano al tiempo, pero le ha dado la capacidad de sobreponerse al tiempo. Por ejemplo, le ha dado la capacidad de recordar el ayer, de sobreponerse al tiempo, la capacidad de recordar el ayer, la capacidad de planificar para el mañana y pensar en términos abstractos. Y como el ser humano es una criatura finita, como el ser humano es una criatura limitada, es por eso que Dios ha puesto eternidad en su corazón. Y yo quiero explicarle que aquí corazón se usa en forma figurativa para el intelecto, para el entendimiento o pensamiento del ser humano. De modo que nosotros bien podríamos decir que el Dios eterno, al crear a cada ser humano, al crearte a ti y al crearme a mí, Dios ha puesto el concepto de eternidad en tu intelecto, es decir, en tu entendimiento y en tu pensamiento. De modo que cada ser humano sin excepción, óigalo bien, de modo que cada ser humano sin excepción, que cada ser humano sin excusa pueda conocer a su Dios, pueda conocer a su Dios y Creador, a su Dios, su Señor y Salvador, que es eterno, y pueda tener una relación personal, una relación de amistad íntima con Él. Qué importante entonces es que Dios, al habernos creado finitos y limitados, haya puesto eternidad en nuestros pensamientos.
No lo hizo en vano. Él quería que nosotros pudiéramos conocerle a Él y de esta manera poder acercarnos a Él y tener una relación de amistad, una relación de comunión, de compañerismo íntimo con Él. Pero no solo eso. Dios ha puesto eternidad en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento, para que podamos entender la obra gloriosa que Dios ha realizado. Esa obra majestuosa que Dios ha realizado como Dios creador a lo largo de toda la eternidad. Es decir, más allá del tiempo que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, en el pasado, esa obra gloriosa que Él ha hecho en el pasado, no solo a través de su creación, sino a través de actos sobrenaturales que Él ha llevado a cabo. Como cuando nosotros leemos que el Señor se paró un día en una barca que estaba a punto de hundirse y Él reprendió a los vientos y a la tempestad. Y dice que hubo grande bonanza, que hubo una calma inmediata. Y cuando leemos eso, nosotros podemos entender claramente una obra majestuosa, una obra gloriosa que Dios llevó a cabo hace 2000 años. Y la entendemos perfectamente bien y nos gozamos de ella y nos aumenta nuestra fe en ese nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos que el que iba en esa barca y actuó de esa manera, viene a morar en el creyente. No, ya no es que está en la barca con el creyente, porque nosotros no andamos en barca. Viene a morar en el creyente. Él prometió: aquí yo estaré con vosotros, ¿qué? Todos los días, hasta el fin. Y Él puede hacerlo. Entonces podemos entender esa obra gloriosa que Él ha hecho a través de la eternidad. Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis, o sea, lo que Dios nos dice acerca de ese cielo, de ese cielo precioso, ¿verdad? De ese cielo que dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Nos imaginamos inmediatamente un trono majestuoso, a Dios ahí, a Jesús que es el Cordero, reinando para siempre, y nos imaginamos un río que comienza a partir de ese trono, con aguas ¿qué? Resplandecientes como cristal. Y nos imaginamos una ciudad, y nos imaginamos que en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado, hay un río, y hay un árbol de vida, y nos lo imaginamos. Sí, nos lo imaginamos. Y eso es algo que veremos a futuro, pero no los podemos imaginar hoy. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, no solo para conocer al eterno Dios y tener relación con Él, sino para poder entender sus obras gloriosas y que nos maravillemos de ellas. Y por medio de ellas le demos gloria a Dios, le alabemos, le exaltemos, le adoremos, pero también confiemos más en Él por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Pero también por qué Dios puso eternidad en nuestros corazones. ¿Por qué Él ha puesto eternidad en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos? Para poder entender y reconocer que existe un tiempo no limitado al presente, un futuro indefinido o ilimitado, sin fin, más allá de nuestra vida finita, más allá de nuestra vida física en la tierra. Y para que podamos entonces prepararnos, óigalo bien, mire cuán bueno es Dios, cuán misericordioso es Dios, para que podamos prepararnos hoy, ahora, aquí en esta tierra, ¿para qué? Para poder vivir esa vida eterna, para poder vivir esa vida eterna donde usted y yo la podremos vivir gozándonos en esa compañía con Dios, en amistad íntima con Él, o lejos de Él. ¿Dónde más el concepto de eternidad viene en la Biblia? La palabra de Dios nos dice que Dios ha dado vida eterna, es decir, derecho a vivir
en la presencia de la gloria de Dios sin fin. Dios nos ha dado vida eterna, derecho a vivir en la presencia de la gloria de Dios sin fin. Y Él ha dado vida eterna ¿a quiénes? A los que se arrepienten y creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para perdón de pecados. La palabra de Dios nos dice en Romanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 23, lo siguiente: porque la paga del pecado ¿es qué? Es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios ¿es qué? Es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí también vemos el concepto de eternidad, en el que Dios da como un regalo, como una dádiva de Dios, vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñenme a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? En su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es más, Dios, al darnos vida eterna, nos dice en su palabra que Él otorga, Él da amplia y generosa, óigalo bien, Él otorga, Él da amplia y generosa entrada a aquellos que Él les da vida eterna en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 11. Dice, porque de esta manera os será otorgada ¿qué? Amplia y generosa entrada en el reino eterno. ¿En el reino eterno? ¿De qué? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero decirle que esta es una seguridad para el cristiano. Esta es una seguridad para el cristiano. El cristiano sabe que Dios le ha dado vida eterna por medio de su Hijo y que por tanto le va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero leerles lo que el apóstol Pablo creía como cristiano. El apóstol Pablo le escribe en su epístola a los Filipenses, para los que gustan anotar, capítulo 1, verso 23, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Es muchísimo mejor. O sea, el apóstol Pablo aquí estaba en un dilema, en un conflicto. Él no sabía qué era mejor, si seguir viviendo para beneficio de la extensión del reino de Dios, o si morir para él estar con Cristo. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y aquí vivir en la carne no es de manera carnal en pecado, sino en este cuerpo de carne, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, no sé qué hacer. Dice, teniendo deseo de partir, es decir, de morir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Aquí vemos que este hombre tenía el concepto de la eternidad clara. Él sabía que después de la muerte hay vida más allá de la muerte. Este hombre tenía, sin embargo, un deseo intenso de morir y estar con Cristo. No tenía temor a la muerte. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él decía, tengo un dilema, no sé qué hacer, si seguir vivo o decirle al Señor, Señor, ya llévame contigo, ¿verdad? Porque decía, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. O sea, el cristiano
El cristiano está seguro de la existencia de la vida más allá de la muerte. El cristiano cree en la eternidad. No porque los egipcios creían. Si ellos creían, ¿cómo no va a creer un cristiano? No porque los mayas creían. Si los mayas creían, ¿cómo no va a creer un cristiano? Sino porque la palabra de Dios habla de la eternidad. Habla de la eternidad. Aplicada a Dios y a muchas otras cosas, incluyéndonos a nosotros. Y porque el cristiano está seguro, porque el cristiano está seguro de que al morir comienza una vida eterna, es decir, el derecho a vivir en la presencia de la gloria de Dios mismo sin fin, y el deleite, el gozo y todo el beneficio que esto conlleva, por la gracia de Dios que le es dada por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que el cristiano le pide a Dios que lo guíe por el camino eterno, o que lo guíe hacia la eternidad. En el Salmo 139, en el Salmo capítulo 139, verso 24, vemos lo siguiente. Decía el salmista: y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice aquí? Y guíame en el camino eterno. Porque el cristiano cree en la eternidad y está seguro de una vida eterna por la gracia de Dios, por la fe que es en Cristo Jesús. Veamos el verso 23. Dice: examíname, oh Dios. ¿Y qué dice aquí? Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí está hablando un hombre de Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos. El hombre de Dios, el cristiano, ama a Dios y no teme que Dios le examine. Y le dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si hubiese en él, tristemente, en ese momento camino de perversidad, ¿qué problema hay? Lo reconoce, lo medita. Y pide perdón a Dios. Si alguno hubiere pecado, dice Dios en su palabra, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Dice: ve si hay en mí camino de perversidad. Pero no solo eso. Dice: y guíame, Señor. Señor, yo quiero estar contigo en la eternidad. Yo sé que hay algo más después de la muerte. Yo sé que no todo acaba con la muerte. Señor, guíame. Guíame en el camino eterno. Es decir, guíame en el camino recto que lleva a la vida eterna. Esa podía ser una traducción. Guíame por el camino recto que lleva a la vida eterna. Guíame por medio de tu providencia divina, Señor. Guíame por medio de tu palabra. Guíame por medio de tu gracia. Guíame por medio de tu Espíritu Santo. Guíame por medio de otros hermanos y hermanas santas, Señor. Guíame, Señor. Por medio de otros hermanos y hermanas santas. Guíame. Guíame. Para no apartarme del camino recto que lleva a la vida eterna. Y termino con 3 preguntas como inicié la enseñanza. Y la primera de ellas es: ¿cómo cree usted, ya viendo que la eternidad es una realidad, cómo cree usted que inicia para cada ser humano su vida eterna? ¿Cómo cree usted que es el inicio para cada ser humano de esa vida eterna o de la eternidad, de ese tiempo sin fin, más allá de la vida finita o de la vida física en la tierra? ¿Cómo cree que es el inicio de esa vida eterna? ¿Cómo cree que es? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo es? ¿Sabe cómo es? Es repentino el inicio. Así. Es súbito. Es en el tiempo que dura un abrir y cerrar de ojos, un parpadeo. Así va a ser el inicio de esa eternidad. Es decir, hombres y mujeres, usted y yo, vamos a ser arrebatados de esta vida. Vamos a ser arrebatados de esta vida. Por la muerte. Por la muerte. O en ese momento en que ocurra la destrucción de los cielos y de la tierra y todo lo que hay en ella. ¿De manera cómo? De manera súbita. De manera repentina. Algo muy importante, va a ser de manera inesperada.
Cuando todo el mundo diga paz, paz, de repente va a venir ese momento. Cuando todo el mundo esté confiado, cuando nadie lo espere. Cuando los hombres estén como en los tiempos de Noé, viviendo para ellos mismos, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, viviendo para ellos. Sí, centrados en ellos mismos. Egoístas, en ese momento. Cuando todo parezca bien, cuando todo parezca que no va a ser, en ese momento es cuando los hombres son arrancados de la vida. Es cuando vendrá este momento en que pasen de lo temporal a lo eterno, de lo temporal a lo eterno, de su vida terrenal a su vida eterna. Óigalo bien. Y yo le pregunto, ¿ha pensado usted en esta realidad? No solo en la realidad de la eternidad, sino en esta realidad de cómo es que usted un día pasará de un estado a otro, de cómo usted un día pasará de lo terrenal a lo eterno, de la vida en la tierra a la vida eterna, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ha pensado usted eso? A ver, imagínenselo. Imagínenselo, ahorita estamos aquí, pero en una hora ya alguien de nosotros puede estar muerto y asombrarnos. Oye, pero si lo vi tan bien, platiqué con él, platiqué con ella, pero se murió. Oye, pero ¿cómo fue? Estaba sentado en una silla y de repente se quedó duro. Se estaba bañando y de repente se deslizó y se golpeó con su cabeza ahí en el baño, en una pared del baño, y ahí quedó. Sus familiares extrañaron que siguiera la regadera botando agua, y como no hay agua, además tardaba mucho tiempo, le decían, apaga la regadera, ¿qué pasó? Sal de ahí. Ya mucho tiempo en el baño. O si era una persona adulta, se preocuparon y abrieron la puerta y estaba sin llave y entraron y le vieron en el suelo, en un abrir y cerrar de ojos, súbita, inesperadamente. Pasó de lo terrenal a lo eterno. Pasó de lo temporal a lo eterno. Así de sencillo. Así va a ser. Así va a ser y usted lo sabe. Mire cuánta gente sale de sus casas pensando que va a regresar en la noche a sus casas. ¿Cuánta gente lo hace? La mayoría de la gente. Mire, y de todos los niveles sociales. Mire, ahora la delincuencia, la inseguridad afecta a todos los niveles socioeconómicos del país. Es más, no solo por inseguridad, no solo por delincuencia. Un joven empresario alzó su vuelo en su avioneta de esta ciudad hacia San Pedro Sula, y minutos después de haber salido, esa cosa empezó a echar llamas, el motor, y se cayeron y se precipitaron. Esa persona había venido a un evento que se le había realizado a su padre, en honor a su padre, en determinado lugar de esta ciudad. Todo había sido gozo, todo había sido felicidad. Si tú lo ves, esta gente tenía toda una vida por delante. Este joven empresario tenía toda una vida por delante, hasta tenía planes de casarse por segunda vez. Sentimentalmente estaba hecho, económicamente más que realizado, políticamente realizado. Como hombre de mundo, conocido, tenía honores, tenía honra, tenía fama. Su apellido, un apellido muy conocido. Si saben al evento que me refiero, del accidente que sucedió en una avioneta hace unos días, del hijo del señor Goldstein. ¿Pero qué pasó? En un abrir y cerrar de ojos, todo se acabó. Todo se acabó. Se acabó. Los millones que tú quieras pagar para recobrar la vida de un hijo, no puedes. No puedes. En el momento más inesperado, cuando la vida te sonríe probablemente, cuando menos lo esperes, ¡tas! Sucede. Sucede. De manera repentina, sin previo aviso. Por eso es que Dios nos habla de que vivamos en esta tierra a la luz de ¿qué? De la eternidad. Quizás usted se estará preguntando ya, si es así, si es tan repentino, si es tan súbito, tan inesperado, tan rápido en un abrir y cerrar de ojos y sin previo aviso, ¿cómo me preparo para ese momento? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo me preparo? Hay dos formas. La primera, arrepintiéndonos de todo corazón. Arrepintiéndonos de todo corazón y creyendo en Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Arrepintiéndonos de todo corazón.
Al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Decía un hombre que conocía el carácter justo, pero también el carácter misericordioso de Dios. ¿Sí o no? Al corazón contrito y humillado. Y la palabra arrepentido resume eso. Contrito y humillado. Corazón contrito y humillado. Se puede resumir en una sola palabra, arrepentimiento. Dice, al corazón contrito y humillado. El corazón arrepentido. No menospreciarás tú, oh Dios. Dios lo va a perdonar. Si además de arrepentido, confiesa sus pecados a Dios y suplica perdón. Y cree que Dios le perdona a través de la persona de su Hijo, de lo que Jesús hizo en esa cruz al morir, pero también al resucitar. Ahí está la clave. Primer paso, arrepiéntase. Arrepiéntase. Arrepentíos y creed, dijo Jesús. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Y segundo, una vez que usted se arrepiente y cree y confía que Dios le puede y le quiere perdonar, o Dios le perdona a través de lo que Jesús hizo al morir y resucitar por usted, por sus pecados, para perdonarle a usted. Usted viva, óigalo bien, viva cada momento de su vida en esta tierra a la luz, viendo esa eternidad. Viva a la luz de esa eternidad. Es por eso que yo quiero invitarle hoy a que usted tome esa decisión. Tome esa decisión voluntaria. Tome esa decisión de manera consciente, pero no lo haga por temor a esa pena de eterna perdición. No lo haga por temor a ese tormento eterno. No lo haga por temor a esas llamas eternas, a ese fuego que nunca se apaga. No. Hágalo por amor y gratitud. Porque Dios, conociendo el fin de los hombres, vida eterna en Cristo, llena de gozo en el cielo y muchas cosas más, pero también castigo eterno. Dios le ha estado a usted dando una oportunidad. Y no solo le ha estado dando una oportunidad, ha enviado a su Hijo amado lo que más amaba. ¿Para qué? Para que muriera en su lugar y en el mío. Sí. Porque si Dios nos hubiera tenido paciencia, si Dios nos hubiera dado oportunidad, si Dios nos mostrara el camino, pero no hubiera enviado a su Hijo amado a morir, ¿qué pasaría? No pasaría nada. Estaríamos condenados eternamente. Pero Dios nos ofrece una oportunidad de tener vida eterna y vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Dios nos ofrece y nos promete amplia y ¿qué? Y generosa entrada en su reino eterno. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo le invito a que tome esa decisión muy personal, muy voluntaria y de manera consciente. No por temor, no por interés tampoco. No como aquellos que fueron a Juan, que querían huir de la ira venidera. Y claro, dijeron, vamos a bautizarnos. ¿Quién quita? Y este hombre tiene razón. Y bueno, así huimos de la ira venidera. No lo haga por huir de la ira venidera. No lo haga por huir de la ira venidera. Hágalo por amor y gratitud a Dios. Y la decisión que le invito a que tome es de arrepentirse y convertirse a Dios. Y confiese sus pecados a Dios. Y apártese. Y suplique misericordia a Dios que puede y quiere perdonarle. Piénselo. No voy a pedir a nadie que pase al frente, no. Piénselo ahí en su lugar. Piense en la necesidad, a la luz de la eternidad, de tomar esta decisión. Una decisión que Dios no puede tomar por usted. Dios ya tomó la decisión que tenía que tomar. Envió a su Hijo amado a morir por usted. Envió esta palabra para advertirle a usted. Ahora a usted le toca tomar la decisión. Y yo prefiero, y estoy seguro que Dios también, que usted tome esta decisión ahora y que permanezca en ella con la ayuda de Dios para que no se lamente después.
Termino diciéndole que millones de personas en el infierno que oyeron esta palabra, que sabían de la eternidad, pero menospreciaron la misericordia de Dios y la oportunidad que Dios les daba. Hoy, en este momento, esos millones de personas en el infierno estarían deseando estar ¿dónde? Estar aquí. Estar sentados en ese lugar donde usted está sentado. Desearían, gimen, suplican a Dios que les dé la oportunidad de estar sentados, de estar sentadas donde usted está sentado, donde usted está sentado, y poder tomar esa decisión muy personal, muy voluntaria, por amor y gratitud a Dios, de arrepentirse y convertirse a Dios. Pero esos millones de personas en el infierno, ya no pueden, o sí pueden, ya no pueden. Pero yo le pregunto, usted que todavía no ha tomado esa decisión, ¿sí puede o no puede? Claro que puede. Tendrá que renunciar a muchas cosas. Tendrá que renunciar al pecado. Tendrá que renunciar al amor al mundo y las cosas del mundo. Tendrá que renunciar a amarse a usted mismo más que a Dios. Tendrá que renunciar a hacer su voluntad para que Dios haga su voluntad en su vida. Tendrá que renunciar a su autosuficiencia para ser la persona más dependiente de Dios. Pero también tendrá que renunciar a su soberbia y ser humilde y venir ante Dios y decirle: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, que soy pecadora. Y eso solo usted lo puede hacer. Yo espero que usted medite en esto, que medite en lo que acaba de escuchar, que medite en la eternidad y que lo haga. Y si prácticamente los egipcios se preparaban desde que nacían para la muerte, yo espero que hoy usted, después de esta enseñanza, de viviendo en esta tierra, o vivamos en esta tierra a la luz de la eternidad, usted también se pueda preparar para ese momento súbito, inesperado y repentino, sin previo aviso, en que usted pase de lo terrenal a lo celestial, o de lo terrenal a la vida eterna, de lo temporal a lo eterno. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, yo quiero darte gracias porque ciertamente pareciera que tú estás más interesado que los seres humanos en que sean salvos. Nuevamente vienes a nosotros con tu paciencia a estimularnos, a animarnos, a empujarnos, Señor, a entrar por la puerta angosta, Señor, a tomar decisiones para vida eterna, no para condenación eterna. Padre, que hoy esta palabra realmente pueda ser entendida y sin emociones se puedan tomar las decisiones que se deben de tomar, para que un día no sea el lloro y el crujir de dientes, para que un día, Señor, no sea el lloro y el crujir de dientes en ese lugar de tormento eterno, en el fuego eterno que no se apaga por causa de haber menospreciado la misericordia de Dios. Padre, que hoy haya personas que consideren de todo corazón el ya no seguir viviendo para ellas mismas, sino para ti. El ya no seguir viviendo vidas egoístas, sino vidas entregadas, vidas rendidas. El ya no seguir viviendo vidas de pecado que te lastiman, que te ofenden, que te producen dolor, sino vidas justas, vidas rectas, vidas santas. Padre, y que procedan a un arrepentimiento de todo corazón y a una fe, a depositar su confianza en que Jesús, al morir y resucitar, Él ha llevado el castigo que ellos merecían sufrir y ha pagado la deuda de cada uno de ellos que ellos no podían pagar, y por tanto Dios ahora puede perdonarles
gracias a la obra que Cristo Jesús realizó al morir y resucitar. Pero también, Señor, que conscientes de esa eternidad, vivan cada momento en esta tierra a la luz de la eternidad. Padre, yo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú, una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Un cambio total tú hiciste, Señor. Radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Cambio total tú hiciste, Señor. Un cambio radical tú hiciste, Señor. Cosas nuevas tú me enseñaste, pues una nueva oportunidad me diste, Señor. Me diste, Señor. Me diste, Señor. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.